In la Ketch, bendecido momento presente, Kines Planetarios. Les doy la bienvenida a este primer episodio de Cronomancia, un podcast sobre la ley del tiempo en donde estaremos revisando y analizando las firmas galácticas de ciertos reconocidos personajes y artistas planetarios. Yo soy Roberto Goldenberg, Kin 156, Guerrero Cósmico Amarillo, y me encuentro junto a Sebastián Paredes, Kin 26, Enlazador de Mundos Cósmico Blanco. Transmitiendo desde la bioregión de la estrella. Bienvenido, Seba, a la cueva del descubridor. ¿Cómo estás? Oh, muy bien, muchas gracias por la invitación, Rob. Feliz de compartir este espacio para que juguemos con lo que nos entretiene tanto, con los que sintonizamos con el tiempo natural y poder viajar también con todos los quienes que están por el mundo haciendo lo mismo que nosotros, Lo que ¿cierto? hacemos todos los días. Lo que hacemos todos los días, de entender aún más en profundidad lo que es el tiempo, lo que es la sincronicidad y este maravilloso conocimiento. Sin duda. Bueno, partamos entonces definiendo un poco por qué le pusimos cronomancia a este serie de podcast, que la intención es hacer las 20 ondas encantadas. La cronomancia, bueno, sacamos el concepto de una de las meditaciones de Picarquín, específicamente la número 6, en donde José Argüelles hace una diferenciación entre lo que es la cronosfera, que es como la esfera de tiempo que envuelve al planeta, el crononauta, que es la persona que a través de los códigos del tiempo navega en el tiempo, en esta cronosfera, y cuando el crononauta con la cronosfera se sintonizan, aparece el concepto de cronomancia, que es el viaje en el tiempo, es la ciencia y arte que nos permite navegar en el tiempo, en donde la ciencia tiene que ver con los códigos y el arte es la aplicación. Entonces, en este podcast lo que vamos a estar haciendo es principalmente eso, es analizar ciertos famosos y reconocidos artistas planetarios de un listado que al final lo vamos a estar leyendo, y elegimos 4 personajes en donde los cuales vamos a sacarle sus kines, su oráculo, y vamos a estar contando un poco de su historia y algunas anécdotas y sincronías que aparecen. Sí, eso nos va a servir también para que compartamos cómo lo vive cada uno, Claro. este conocimiento y cómo entendemos la sincronicidad y cómo la sincronicidad nos une en un solo tiempo y tiene esa función de conectarnos con el momento presente, como bien lo dijiste al comienzo. Y entendiendo también que no existen casualidades. Hay una de las cosas para los principiantes siempre como que la gente cree que las casualidades existen. Y al final lo que existen son las sincronías. Es Ujú. la capacidad de uno de observar estas sincronías para interpretarlas. Y eso un poco también es la cronomancia. Es este sistema que se ha desarrollado con el fin de viajar en el tiempo y calcular fechas y encontrar las sincronías para saber, oye, mira, esto pasó, pero además estuvo respaldado por Mm. esta ciencia que en el fondo nos permite darle como razón o encontrar una forma de decir, no, esto era así porque además de que estuvo esta capa de tiempo por debajo, la capa cuatridimensional. Y súper importante entender que vamos a estar usando los códigos del encantamiento del sueño, que es esta herramienta que nos entregó José Argüelles, Balún Botán, Exactamente. como un sistema, ¿cierto?, de entender el tiempo desde lo arquetípico y desde lo armónico, Exacto. entendiendo que el tiempo también tiene patrones matemáticos muy enteros, irregulares, no como el tiempo gregoriano del cual estamos tan acostumbrados en el día a día, ¿cierto? Así es. El fin de año y lo que ya para todos los viajeros en el tiempo les parece un cuento de la marmota, ¿cierto? Que se Exactamente, que se repite y repite todo se el rato. repite y es demasiado evidente lo que va a acontecer. Así que invitar a todos a que abran también su mente a entender desde otra perspectiva, porque creo que la ley del tiempo se entiende también desde otra perspectiva, no bajo el sistema de creencias que usualmente
lo hemos aprendido, ¿cierto? Desde nuestras bases. A mí me gusta mucho eso que dice Seba, que la Stephanie South, la Reina Roja, dice que para poder analizar los códigos sincrónicos hay que cambiarse el lente con el que vemos la realidad. Y ese lente en el fondo es la ley del tiempo. ¿Cachai? Es como nosotros podemos a través de códigos matemáticos establecer una ciencia y una cosmología que nos permite entender el mundo a través de una nueva dimensión, la cuarta dimensión, pero observar la realidad con un lente nuevo. ¿Te fijáis? Quizás sea bueno definir un poco lo que es la ley del tiempo como introductoriamente para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Quizás los auditores no saben lo que es la ley del tiempo. Pero en el fondo la ley del tiempo es una ley y un principio universal que determina que el factor de sincronización universal es el tiempo, es decir, que todo se sincroniza en el tiempo y establece toda una cosmología en donde establece que el tiempo es de la cuarta dimensión, eso a grandes rasgos. Y la fórmula de la ley del tiempo es la energía factorizada por el tiempo es igual a arte, que es una fórmula súper simple, súper profunda, pero que en el fondo viene a hacer una nueva visión del mundo sobre lo que significa el tiempo. Y ante este descubrimiento que lo hacen un 10 de diciembre de 1989, Dragón Autoexistente Rojo, aparece toda una serie de herramientas que fueron dispensadas para un nuevo tiempo por José Argüelles, Loidín Argüelles, y hoy día resguardado por Stephanie South, en donde estas herramientas nos van guiando en el camino del tiempo y ver cómo las sincronías es lo que nos va haciendo como el camino de retorno hacia la fuente. Y en ese sentido creo que este podcast va a estar entretenido porque de verdad tenemos a hartos artistas que tienen harta historia y que son súper conocidos y que podemos darle una segunda lectura a lo que es el orden sincrónico y el orden cíclico de estos personajes. Y es muy entretenido también usar una herramienta arquetípica para entender también la psiquis de estos mismos personajes, entender su historia, su vida y poder encontrar las sincronías que nos hacen sentido y que nos hacen llegar a un entendimiento nuevo. Exacto. Nuevo y reformulado. En el fondo es súper importante entender que es una condición normal entrar en la sincronía. La biosfera está siempre en sincronía. La flor no llega antes o después. No, claro. Brota y florece cuando tiene que ser. Lee las señales de la biosfera y son patrones naturales. Y que es aplicable también a nivel galáctico y ¿cómo se llama? Y cósmico, porque en el fondo los planetas tienen una periodicidad que cambia muy poco, es muy chico el margen. Entonces, en el fondo, no solo está en sincronía todo lo que está dentro de la Tierra, sino que también todo lo que está sucediendo alrededor de la Tierra, en la galaxia, en el sistema solar, etcétera, etcétera. Y de lo cual parece que estuviéramos tan alejados porque vivimos, creo, con demasiada información del pasado, que generalmente es muy densa, y con muchas proyecciones hacia el futuro, que tiene tantas líneas, ¿cierto? Tantas aristas. Y lo importante siempre es llegar al presente, a entender lo que está ocurriendo y todos los acontecimientos que están pasando para saber el por qué. El tiempo es relativo, como enseñó Einstein. Claro. Y nos damos cuenta que al final las cosas que nos pasan se entienden mejor cuando los analizamos en la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión. En el tiempo. Bueno, miren, sabemos, con Seba estuvimos conversando antes del podcast y una de las preocupaciones que teníamos era la audiencia. ¿Qué tipo de información tenía la audiencia? Entonces, ante esto, yo preparé un par de cursos en donde está resumido un poco lo que es la ley del tiempo, el orden cíclico, el orden sincrónico, la onda encantada, el castillo, los quines, bueno, y la verdad, los plasmas radiales, que son varios conceptos que vamos a estar ocupando en este tema. Y para no desviarnos del tema, aquí en esta parte de acá voy a dejar links sobre las explicaciones de cada uno de estos conceptos para que los que necesiten profundizar
puedan ir el link, puedan ponerle pausa a esto, aprender un poco de lo que estamos hablando y después van a entender con mayor profundidad lo que estamos conversando, porque la idea es tratar de llevar el podcast a un nivel de lectura o de práctica del encantamiento del sueño un poquito más avanzada con el fin de que la dinámica sea más entretenida. ¿Te parece? Me parece. Entonces partamos con nuestro primer famoso, que sacamos del cálculo, que es un artista que nació el 9 de enero de 1944 con un Kin 1, que es Jimmy Page, de Dragón Magnético Rojo, portal de activación galáctica. Dale, Seba, cuéntanos sobre el Dragón Magnético Rojo en general, veamos su oráculo, veamos la meditación o la lectura diaria y vamos desenvolviendo esta capa de cebolla de capas sobre capas para poder llegar al orden sincrónico y a la sincronía en general. Dentrémonos en el orden sincrónico, en esta matriz de 260 días que tiene como base estos 20 sellos solares que tienen 13 posiciones en los tonos galácticos y que hacen esta matriz que fue muy usada por toda la cultura mesoamericana. Exactamente. Y bueno, escogimos a Jimmy Page porque según esa fecha de nacimiento, en el sincronario 13 lunas es el Kin 1. Es el Kin 1, claro. O sea, es el dragón en el tono 1. Exactamente. El Kin que comienza este módulo armónico. Este viaje en el tiempo. Este viaje en el tiempo, en este arquetipo del dragón, que el Kin 1, en su tono magnético, nos dice... unifico con el fin de nutrir, atrayendo el ser, sello la entrada del nacimiento con el tono magnético del propósito y es guiado por el poder del nacimiento, además de ser un portal de activación galáctica, como bien lo dijiste. Claro, lo guía el propio poder duplicado, que es el mismo dragón magnético. Sí. Es justo el que está en el vértice superior izquierdo porque el Solkin se lee en columnas, ¿cierto? Exactamente. Hacia abajo. Por ende, verticalmente de arriba hacia abajo. Por ende hay que entender entonces que como el dragón está en la posición 1, vamos a estar estudiando los 13 días que corresponden a esta onda encantada del dragón que termina en el sello 13, caminante del cielo cósmico. Así que... la onda encantada del dragón y todos estos personajes que vamos a estar analizando están dentro de esta onda encantada. La idea, claro, es que elegimos de todos los artistas que están dentro de esos 13 días, elegimos a 4. Exacto. Para poder como abrirnos más y tampoco que se alargue mucho este tema. Entonces, así que Jimmy Page, veamos el oráculo. El oráculo, ya. ¿Cómo se compone el oráculo de Jimmy Page? Para los que no conocen cómo se calcula el oráculo, hay un video en donde se explica para que después y vamos a poner aquí en las imágenes después el oráculo de Jimmy Page con su foto para que sepan quién es y cuál es su oráculo del destino y después vamos a seguir indagando en su historia. Claro, el oráculo del dragón magnético, bueno, como Kin destino es el dragón magnético, ¿cierto? Básicamente el propósito de nutrir y de nacer. Exacto. Con su análogo el espejo magnético, ¿cierto? Atraer el orden, el poder del sinfín. Y que es el análogo es el que lo apoya, donde se apoya al Kin destino. Como guía, en este caso, tenemos al mismo dragón magnético, porque todos los tonos magnéticos están guiados por, ¿cierto?, el mismo Kin destino, por ende es un Kin, ¿cierto?, guiado por su mismo poder, por ende es guiado absolutamente con el poder del nacimiento. Como oculto está el mono magnético. Como antípoda. Como antípoda, bien. Sí. Como antípoda el mono magnético y como oculto el sol cósmico. ¿Cierto? Que es justamente el último Kin del Sol. El Kin 260. El Kin 260, exactamente. Así que teniendo esa base, podríamos entrar en la vida de Jimmy Page y usar estos códigos para entender, ¿cierto?, este personaje que es tan importante para la música en general. Hagamos un resumen rapidito. Entonces, el Kin destino es el Kin de nacimiento de Jimmy Page. Está apoyado, es decir, su análogo es el espejo magnético, o sea, lo apoya el reflejo. Uh-huh. Está guiado por el dragón magnético, o sea, tiene su poder duplicado en el guía. El que lo desafía, en el fondo, es el antípodo, que es el mono magnético.
y como poder oculto trae al sol cósmico. Entonces, como decías tú, bajo esa estructura, y esto se encuentra en el proceso de 13 días, que es la onda encantada del dragón, que es la fuerza que va a estar apoyando estos 13 días a evolucionar. En base a esta estructura, vamos a empezar con la historia. Bueno, Jimmy Page. Jimmy Page, líder de Led Zeppelin, ¿cierto? A los que no conocen Led Zeppelin. Guitarrista principal y creador. Jimmy Page tiene varias sincronías. Cuando empecé a buscar sobre su historia, encontré varias. Por ejemplo, encontró una guitarra abandonada en la casa que se cambió con sus papás cuando tenía 14 años. Cuando tenía 13 años. Se cambió una casa y encontró esta guitarra y empezó a jugar. Obviamente no era una guitarra buena, pero empezó a jugar y fue como su primer contacto con la guitarra. Entonces tiene como un inicio de súper temprana edad. Empieza a jugar con esta guitarra y ya a los 14 años aparece en televisión por primera vez en un programa de televisión. Entonces tiene un inicio muy rápido en la guitarra, se enamora de este instrumento y en su carrera lo va perfeccionando de distintas maneras. Inventa sonidos e inventa técnicas para poder tocar. En un momento saca como un arco de violín y toca. Hace varias cosas con la guitarra que en el fondo lo convierten como en un gran iniciador de lo que son los guitarristas de las guitarras eléctricas. Pensemos en una época en el 1950, 1960, que es cuando parte el tema del rock y parte el tema de las guitarras eléctricas. Exacto. Y era muy famoso las guitarras con las que tocaba, que a veces tenían hasta 3 en una, ¿no? Claro. Donde afinaba, me parece, 3 guitarras en un mismo sistema y era capaz de... No sé si otro guitarrista habrá hecho eso, pero fue el primero. Eso sí. Y el que lo hizo tal vez regularmente. Era habitual la creación que tenía el proceso creativo de las guitarras mismas. Y él era un enamorado de la guitarra y no solo eso, sino que en algún minuto a él le regalan una guitarra, un artista que también es conocido, que es Jeff Beck, y que es una Fender Telecaster del 58, creo que, o 59, que en el fondo es la guitarra por excelencia del rock. Jimmy Page en esa guitarra establece la escala pentatónica menor como la escala madre de lo que es el rock. Es decir, obviamente hay canciones que escapan esa escala, pero la mayoría están en esa escala. Entonces, también inicia un movimiento en una escala con un tema de la música que es trascendente. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, él lo que quería, en una de las entrevistas que vi, quería hacer un show, que la tocata fuese más que música, sino que un show también de luces, y para eso pega espejo en su guitarra, para que con las luces del escenario pueda hacer ciertos reflejos y darle como algo más entretenido. El espejo que era él. Y claro, y el espejo es su análogo, lo que le apoya. O sea, él se apoya en en esta herramienta de espejo para poder hacer un show distinto, y le da este toque diferente a los conciertos y a las performances en vivo. Sí. Estudiando también, viendo información de Jimmy Page, llegamos a este documental Fender donde muestran la historia de esta guitarra que le regalaron, ¿cierto? Y que la restauran. Es un documental ahí muy bien hecho por si... Y muy personal de Jimmy Page. De Jimmy Page. Y lo que más me impresionó es que uno de los especialistas en guitarra, que básicamente quería recrearla y todo, decía que con esa guitarra empezó todo. Claro. O sea, es el dragón magnético, el origen de Led Zeppelin, de lo que fue los Yardbirds, pero de lo que al final terminó siendo Led Zeppelin, y que es la base también para las futuras grupos, ¿cierto? De ese mismo estilo en las décadas y hasta hoy en día, ¿no? Led Zeppelin sigue siendo una de las bandas y Jimmy Page, íconos. Y Jimmy Page es el primer Guitar Hero. El primer artista de la guitarra que es considerado como los mejores del mundo, y que la gente lo idolatra en el sentido de estar, o lo posiciona más que idolatra, en una posición de héroe de la música, y en donde muchos guitarristas se ven reflejados. Después aparecen otros como Jimi Hendrix, como Carlos Santana, como Eric Clapton, que es de la misma época, pero en el fondo él también da movimiento, un inicio
de estos Guitar Hero que son reflejos, la gente se ve reflejada en ello, que también es un tema de apoyo. Claro. Estas son cosas que él no planifica, sino que el orden sincrónico le va dando sentido a su vida a través de la lectura de estos códigos. Claro. Y bueno, lo que tiene el dragón, porque empieza este módulo armónico con el dragón magnético, es la onda encantada de la memoria o del origen, ¿cierto? Claro. Y invitamos siempre a que todos los que se interesan por el sincronario 13 lunas, la ley del tiempo, que sean curiosos y que también vayan al origen, porque todos partimos con el kin y evaluando nuestra propia fecha de nacimiento o nuestro propio arquetipo. Claro. Pero es un tema muy profundo. Yo creo que el dragón magnético siempre nos invita siempre a ir al origen. Yo creo que todo conocimiento siempre tiene que ir atado al origen. Claro. Y creo que partir esto con Jimmy Page fue, creo, una persona, por lo menos que a mí Led Zeppelin, la verdad que uno de mis grupos favoritos. Yo te contaba la anécdota de cuando fue el cierre de las Olimpiadas de Beijing 2008, con ¿Ya? todos los espectáculos, hablando del dragón, el dragón es China, ¿no? Claro, Como, claro. y cómo cerraban sus procesos, o sea, sus ceremonias a través de los fuegos artificiales y todo el desplante el entretenimiento ¿cómo se llama esto? De luces y cosas así. Y cuando tenían que pasarle la banda al próximo país para celebrar las Olimpiadas, que era Londres 2012, bueno, uno se preguntaba qué mostrarán los ingleses. Claro. ¿Y qué mostraron? Solamente a A este Jimmy Page. guitarrista con una cantante. Y fue suficiente, ¿no? Es un artista, la verdad, que es un ícono global, un referente, como dices tú, y un reflejo tal vez para todos los que les gusta la buena calidad de música y que inclusive traspasa todo tipo de generaciones. Así que es una... Sí, sin duda. un- un- Y un- música que es atemporal también. Tú escucháis, por ejemplo, no sé, pues el solo de Stairway to Heaven, que es como el solo más reconocible dentro de la música del rock. Es cortito, no es muy largo, pero es súper imponente. Mm, Y acompaña la canción, no tiene mucha como preponderancia como los otros solos que uno puede encontrar. mm, Es considerado como el mejor solo de la historia. Y eso también tiene mucho que ver con cómo Jimmy Page va desarrollándose en su carrera. Él, una vez que ya se convierte en músico, empieza a trabajar como músico de sesión. ¿Qué significa un músico de sesión? Las bandas van a grabar discos y hay un músico que está ahí acompañando para hacer arreglos, para poder, ¿cómo se llama?, hacer, no sé, ideas y en el fondo grabar lo que son las canciones. Por lo tanto, durante mucho tiempo, Jimmy Page aportó música a los Rolling Stones, bueno, a los Yardbirds, a todos los que estaban en esa época, mm. en donde él estaba entregando un poco del juego este ilusorio, ¿cachai? Porque en el fondo es el mono desde mi punto de vista. Este como juego de Su estar desafío, como el desafío de ser músico de sesión, del aportar, pero tampoco del resaltar mucho, sino que estar pero no estar, pero participar y crear. Creo que es mucho de mono, ¿cachai? Mucho de estar ahí y de hacer cálculos. Los arreglos musicales son como muy de cálculo. Mm. Y claro, y en su historia, los Yardbirds que estaban con Clapton, después con Jeff Beck, le ofrecieron a él estar en su grupo y él quería no, porque le gustaba el músico de sesión, hasta que encuentra un minuto en donde él dice, ya, ok, voy, parte como bajista, claramente termina como guitarrista, y al final termina saliéndose del grupo, el grupo se termina disolviendo y armando este Led Zeppelin, que al principio se llamaba los New Yardbirds, en donde contratan Claro. a Robert Plant, ¿cachai? Arman el grupo completo. Mm. Y ahí encontré una sincronía, ¿cachai? En la palabra Led Zeppelin. Buscando en la biografía de Led Zeppelin, o sea, de Jimmy Page, encontré una fecha 16 de mayo del 66. ¿Ya? Espejo resonante. ¿Ya? Mira. Espejo resonante, en donde estaban en el estudio haciendo una canción que se terminó llamando Beck's Bolero, como Jeff Beck, y estaba de invitado el guitarrista y el baterista de The Who a grabar. Pero el guitarrista tuvo
¿cómo se llama? Un problema no fue. Entonces quedó solo el baterista de The Who, que se llama Keith Moon. Y ¿cómo se llama? Está John Paul Jones, todos los que estaban hoy día al Robert Plant con este tema, y le cuentan la idea de hacer unos New Yardbirds, ¿cachai? Como un concepto de mezclar un poco el blues con esto y armar el concepto que fue Led Zeppelin al principio. Y el tipo se ríe y dice, esa idea va a caer como un Zeppelin. Como un Zeppelin. Como un Zeppelin. Ah, mira. Entonces, como un Zeppelin de acero, dice como un Iron Zeppelin, ¿cachai? O algo así parecido. Entonces, después, más adelante, cuando ya hacen su primer concierto como los New Yardbirds y empiezan a buscar nombres, se acuerdan de eso que dijo el Keith Moon y dicen, era como Led Zeppelin el tema, pero le hacen un cambio de letra y quedan como Led Zeppelin a través de esta idea que fue también una idea de espejo. O sea, ahí tenemos también una sincronía clara en donde quedó un hecho marcado para ellos, en donde que fue un día espejo, le quedó marcado y dijo, no, este es el nombre de la banda. O sea, imagínate, súper divertido y súper sincrónico. Mira, es todo un personaje Jimmy Page. Jimmy Page. Mira, sí. acá tengo, por ejemplo, otra sincronía. Por ejemplo, él dice que su mayor influencia fue Little Richards. Y Little Richards es un mono resonante. ¿Está? Entonces, el desafío de parecerse a Little Richard, ¿está? Como estar ahí dándole y tratando de llegar a su altura, ¿te fijáis? De ver cómo el manejo de la guitarra, el manejo de los sonidos. Aquí tengo, por ejemplo, anotado que inventó nuevas formas de tocar la guitarra, haciendo slide, haciendo armónicos, el tapping con nuevos pedales, diferentes tipos de cuerdas, acústicas de 12 cuerdas, guitarras, como tú decías, con 2 o 3 brazos. Entonces, es un artista que en el fondo mostró en su vida muchas herramientas nuevas en una época en donde la guitarra eléctrica no era el main de lo que era la música. Y ahí tomando en cuenta también, por ejemplo, que la guitarra que ocuparon es una Fender Telecaster, como decía, del 58, pero el modelo original de esa Telecaster es del 52, que es el descubrimiento de la tumba de Pacal Botán. O sea, ahí hay una apertura de información de que en el fondo se convirtió en una guitarra icónica y que es la madre del rock esa guitarra. Y que después nos lleva ¿cómo se llama? Al documental que estuvimos viendo de Fender, en donde, claro, lo que quería hacer, él tiene una historia que es divertida, yo creo que hay que contarla, que es que él se va de viaje y deja en su casa su guitarra, que la guitarra de esa 50 se la regala a Jeff Beck, y era su guitarra favorita, era como su hija. Claro. Y de repente se va de viaje y tenía la casa la quedó cuidando un amigo artista, y el amigo artista lo que hace es le pinta la guitarra. ¿Cachai? Y le dice, te hice un regalo. Y el otro decía, ¿pero cómo que se quería morir? Tuvo que mandar a pulirle, y ahí se le ocurre. Dice, la pule, la arma de nuevo, y dice, esta guitarra que es como la historia del rock, hay que clonarla. ¿Cachai? Hay que clonarla. Hay también de nuevo el espejo, ¿cachai? Como el reproducirla. Claro. Y la lleva a la Fender hace estos clones, él termina pintando a mano cada una de las Fender, o sea, hace los modelos y después los replican y le pone un nombre a esa guitarra. ¿Cómo le pone el nombre? El Dragón. El Dragón, imagínense. ¿Cuál otro? Yo cuando descubrí esta sincronía dije, wow, no puede ser impresionante que una persona que sea dragón magnético, que al final quiere trascender a través de la guitarra, que es una herramienta de música, y la quiera clonar, y que más encima le ponga el dragón como nombre, habla de que, yo creo que de varias capas. Primero, de que cuando uno sigue el camino artístico como arquetipo y empieza a hacer cosas como lo primero, en el caso del dragón, la fuerza primordial, como que el orden sincrónico te va mostrando ciertas ventanas y ciertas puertas por las que tú vas pasando que te va alineando naturalmente. Ahora, podríamos decir que él no tiene conciencia de esto, probablemente, pero eso no quiere decir que el orden sincrónico no esté funcionando. Y para los crononautas como nosotros, que utilizan estas herramientas de cronomancia para poder descubrir ciertos patrones, nos emocionamos y como se dice, se nos revienta la cabeza al encontrar este tipo de situaciones y sincronía que refuerzan y remarcan que el orden sincrónico es algo real. Informa. Informa, y claro, el tiempo informa a la mente. Claro. ¿Qué más tengo acá, por ejemplo? Deja ver.
Bueno, que el dragón en sí es como es el origen, él también tenía una fascinación por lo oculto, Claro, por lo antiguo, lo ancestral, Inglaterra, ¿cierto? Él trabajaba exacto. mucho los símbolos celtas y se compró la casa De de Aleister Crowley, que que es uno de los ocultistas más famosos de la época. y le calculamos el kin y es un humano cósmico, me Es humano parece. cósmico, sí. Por ende, tenía ahí una base de sabiduría que absorbió y que se vio plasmado también en su música, que era totalmente muy Bueno, mística, ¿no? Las letras. en el mismo Led Zeppelin 4 tiene unos símbolos ocultistas con el cual relaciona cada uno De los artistas, de los claro. artistas. Y también mucha gente habló de que era satánico y que tenía como que ocupado el poder oculto para poder surgir, pero él tenía, tenía como unas ganas de estar con estas ciencias ocultas. En el Sí. fondo es eso. Él como que le da un trasfondo a su vida y no se va mucho en lo que es el tema de la farándula y el tema de la fama, sino que se va más hacia adentro. Y eso mismo lo tiene que haber ayudado y guiado en los momentos difíciles para poder tomar decisiones que lo llevaron a tomar todo este como sinnúmero de caminos y sincronías con el orden sincrónico que estamos viendo. Y también, por ejemplo, ahí tengo anotado el tema de Aleister Crowley, que es humano cósmico, y el Cicrono de Jimmy Page es humano planetario. Ah, mira, Entonces está también vinculado ahí con... hay un humano ahí que el Cicrono es como en esta matriz que es del planeta, el banco de memoria Psi, que en el fondo va informando a todas las personas en la cuarta dimensión, también hay una relación. ¿Te fijas? Entonces, si tú veías el global de Jimmy Page, y aparte es un portal de activación galáctica, o sea, está mucho más cercana a las dimensiones, son personas que están mucho más abiertas a que este tipo de información les pegue. El tema del ocultismo, el tema de las guitarras, el tema del dragón que hablamos de la clonación, pero en general eso. Sí, un grandioso artista y los dos felices de comenzar con él, ¿no? Que sea el primer artista dragón magnético. Para mí fue una sorpresa que no tenía idea que Jimmy Page era un dragón magnético. Bueno, yo tampoco. Tú me lo revelaste. Tú me dijiste, lo encontramos, estudiamos sobre él y bueno, son las sincronías que encontramos. Ahora, a los auditores, si es que conocen más anécdotas sobre Jimmy Page, más sincronías que nosotros no hayamos, bueno, déjenla en los comentarios y nosotros vamos a agradecer también mucha información porque la verdad este es un tema que nos ha llevado un tiempo como armar el sistema y la verdad cuando uno encuentra una sincronía quiere compartirla, pero después como unirlas todas en un momento igual es como... un desafío. Es un desafío, ¿cachai? Sí. Pero bueno, pasemos a nuestro segundo invitado de la tarde. Así es. El segundo es Lionel Messi, King 2, Viento Lunar Blanco. Él nació un día 24 de junio de 1987, que según el orden sincrónico y el orden cíclico es un viento lunar blanco, de la onda encantada del dragón, claramente la que estamos revisando, y cuyo arquetipo galáctico es la suma sacerdotisa. Démosle entonces con la lectura del orden sincrónico de la meditación diaria que corresponde a Lionel Messi. El kin número 2, ¿cierto? Y acabamos de ver el kin número 1, el dragón magnético, así que nos vamos al tiro a el kin que le sigue. Exactamente. El kin viento lunar, que el viento lunar nos invita a describir cierto polarizo con el fin de comunicar, claro, estabilizando el aliento, sella la entrada del espíritu con el tono lunar del desafío y es guiado por el poder de la atemporalidad. La atemporalidad, exacto. Y el oráculo del viento lunar blanco sería como kin destino, entonces el viento lunar. En el análogo tiene la tierra lunar. La tierra lunar como guía el mago lunar, el antípoda el humano lunar y como oculto la tormenta cristal. La tormenta cristal. Estamos bien, ¿cierto? Así es, exactamente. Así es. Entonces, en definitiva, tiene como apoyo a la tierra lunar, como guía al mago lunar, como antípoda el desafío del humano lunar y como oculto la tormenta cristal. Lionel Messi, ¿no? Campeón del mundo. Campeón del mundo. Por los próximos 4 años. Por los próximos 4 años. Dice que no va a jugar la próxima Copa del Mundo, pero yo creo que la va a jugar igual. Por último, ahí va a estar presente quizás como reserva o quizás...
Bueno, calculando las fechas Va a ser difícil. y la primera sincronía que los dos ahí coincidimos, es increíble. Él debutó a los 16 años, Claro. el año 2003, o sea, son 20 años de carrera profesional, lo cual es o sea, es un tremendo deportista, ¿no? O sea, Claro. las implicancias que tiene, sobre todo jugar al nivel que se juega al fútbol, a llegar a un mundial con todas las circunstancias, ¿cierto?, en lesiones que pueden haber, tener 20 años de carrera, es pero un jugadorazo, ¿no? Y Sí, tiene no. todavía 35 años por ahí. Sí, va ahí Así cerca de los que 40 hasta en el próximo mundial. y sigue siendo, muchos de los comentarios que se le atribuyó, ¿cierto? Es que este mundial está jugando con personas de 23 Claro. y él a los 35 sigue siendo un verdadero fenómeno. Viento lunar. O sea, es un viento, ¿no? Una capacidad importante del movimiento, adaptarse al movimiento, y creo que la habilidad que tiene él con el balón es, pero única, Es ¿no? parte del viento. Yo cuando supe que Messi era viento lunar, lo primero que se me vino a la cabeza es que el viento es difícil de agarrar. Ujú. Entonces él tiene esta habilidad que la desarrolló de muy joven, en donde, claro, él es difícil de agarrarlo, hay que botarlo siempre o hay que agarrarlo de una manera para que no siga andando, pero quitarle la pelota y dejarlo como a media es súper difícil, y eso tiene mucho de viento y de tormenta. Mm. Que en el fondo, como la tormenta lo tiene oculta, los vientos tienen siempre oculta una tormenta, cuando el viento está libre puede convertirse en una tormenta. Y hay partidos claramente en donde esa tormenta se ha activado en Messi y es imparable, cuando ha metido 3, 4 goles, o años en donde ha sido goleador o ha ganado todas las copas, Mm. etcétera, etcétera. A mí lo que me impresiona de la historia de Messi es lo joven que fue descubierto y cómo él tuvo que salir de su zona de confort, estando con su familia, con sus padres, con sus hermanos, sus abuelos que eran súper cercanos, sus compañeros del colegio, sus compañeros en Newell's y en ¿cómo se De llama? barrio. De barrio con los que jugaba. Irse a España sin la certeza de que iba a estar jugando por el tema de la hormona de crecimiento, donde Argentina ningún equipo lo pescaron ahí en España, y que tiene mucho que ver. Yo conozco un par de amigos vientos, y los vientos cuando están encerrados se desesperan. Yo creo que esta situación que tuvo que él sobreponerse muy temprano lo activó. Mm. Como decir, estoy solo, me tengo que enfocar 100% en lo que es el fútbol. Y eso hace que incluso cuando llega, juega creo que 1 o 2 partidos y se lesiona. Llegando A ¿cachai? Barcelona. Al Barcelona. En las menores, ¿cachai? Porque creo que hubo algo con el peroné. Tuvo y se demoró como 2 o 3 meses en recuperarse. Pero después fue goleador en todas las ligas, jugó aquí, jugó allá. Claro, debutó en el 2003, el 16 de noviembre, que es una mano resonante, que es de la onda encantada del dragón. O sea, Claro. debuta en el equipo del Barcelona en la onda encantada del dragón, en una mano, como en el hacer con equilibrio, ¿te fijáis? En su propia anda Y, encantada, o sea, y la mano es absolutamente. parte de su misma familia. ¿Cachai? Aparte, claro. ¿Cachai? El número 7 y el 2. Entonces, en algún ciclo, no calculé en qué ciclo estaba, podríamos haber calculado, puede A los 16 años, ¿en qué está podría a haber los estado 16 cerca. Voy a años? quedar pendiente con ese tema. Pero claro, la historia de Lionel Messi tiene que ver mucho con eso, y mucho también con un tema de la nacionalidad. Él no podía debutar por un tema de nacionalidad. Era como el boom del Barcelona en las menores. Por ahí vi que Ronaldinho con Iniesta lo iba, o con Xavi, no me acuerdo quién era. No me acuerdo. Lo iban a ver y le decían a Frank Rijkaard, que era el entrenador de esa época, que lo subieran al primer equipo, y no podían por un tema de documentos, ¿cachai? Y al final termina debutando y termina haciendo un gol en el debut. ¿Cómo se llama? Con un pase de Ronaldinho, que bueno, es otra de las sincronías que habíamos visto, que Ronaldinho es humano también. Su antípoda. Su antípoda, pero no es humano exactamente, pero es, aquí lo tengo, humano autoexistente. Pero claro, actúa como antípoda, el que lo desafía. Yo me pongo en la situación de Messi y digo, chuta, este gallo, si tú vas al Barcelona en ese año, ¿quién era el que la llevaba?
Ronaldinho, Ronaldinho era el jugador del momento, ¿cachai? Entonces tú idolatrás a esa persona. De hecho, hay una entrevista donde Ronaldinho ya era una eminencia y se encuentra con el basquetbolista Kobe Bryant ¿Ya? y le dice, te voy a presentar al mejor jugador de todos los tiempos. Claro. Y Kobe Bryant dice, pero si tú eres el jugador, Ronaldinho, ¿quién es mejor que tú? Claro. No, te voy a mostrar a un chico que tiene 15 años, 16 años, y su nombre es Lionel Messi. Y desde ese tiempo ya Ronaldinho, Sí. yo creo, lo vio y lo apadrinó. lo apadrinó, claro. Hay mucho registro, porque Ronaldinho tiene mucho registro y Messi tiene mucho registro. Pero claro, por ejemplo, cuando entra por primera vez al camarín, hay un registro en donde entra Ronaldinho y el otro está como asustado y se sienta al lado de él y dice, vamos para arriba, así, vamos, como que lo echa para arriba, como que el tipo decía, este tipo hay que darle. Hay que apoyarlo. Y el humano con la libertad, darle esa libertad al viento, que en el fondo es lo antípoda entre ellos dos. Yo creo que Messi, mucho de su camino como rápido al éxito, independiente de todas las habilidades técnicas que tiene, creo que Ronaldinho fue muy importante. El estar jugando en un equipo en donde tú no eres el principal. Aparte de plagado de estrellas, el Barcelona... Sí, plagado de estrellas, pero yo creo que ninguna como Ronaldinho. Yo creo que en esa época tú veías al Barça por Ronaldinho. Como veías, no sé, los Galácticos por Ronaldo, ¿cachai? Claro. Era como el jugador que estaba ahí marcando el tiempo. Y yo creo que cuando Messi se ve como bajo el alero de Ronaldinho, se pone como en la posición de estudiante. Ocupa sus habilidades, pero también tiene un profesor, alguien a quien observar que te está enseñando. Y después cuando ya se va Ronaldinho y llega Pep Guardiola y arma un equipo en torno a Messi, ya es otro tema. Ya es un tema más de sacerdote. El arquetipo galáctico es la suma sacerdotisa y en el fondo él se convierte como en el líder del equipo y todo el mundo lo comienza a idolatrar, que en el fondo es el tema. ¿Cachai? Es como él se va de a poco convirtiendo en este dios que viene como heredado de Maradona y que él sin saberlo encarna su arquetipo galáctico. Y cuando las iglesias en este general o las religiones tienen un líder, un sacerdote, y tiene gente que lo escucha y tiene gente que lo apoya, ¡pum!, crecen mucho más rápido, que es lo que Pep Guardiola se da cuenta. Se da cuenta de que la habilidad de hacer un equipo ganador en esa situación es dejar al 10, en este caso a Messi, como líder. ¿Cómo hacemos que este tipo se desenvuelve? Incluso hay una historia en donde está Zlatan Ibrahimovic metido, en donde Zlatan en una época fue delantero. Y él estaba metiendo muchos goles, ¿cachai? Estaba metiendo muchos goles. Y Zlatan, contando la historia de Zlatan, ¿cachai? Decía, no, es que a mí me echaron del Barcelona porque estaba metiendo muchos goles. Entonces, y Messi no estaba metiendo tanto. Entonces lo pusieron y inventó el puesto del falso 9, ¿cachai? Entonces, él dice como que fui corrido, no tiene ningún problema, él considera que Messi es el mejor del mundo, pero a él lo corrieron porque no tenía la preponderancia que tenía el equipo. Y claro, independiente que él metía muchos goles, sacándole y poniendo a Messi en esa posición, el Barcelona metía aún más goles, ¿cachai? Porque ya tenía esa posición, una posición en donde nadie sabía cómo controlarla, ¿cachai? Porque era algo muy nuevo. Y pasa, después, claro, uno se va ajustando. Pero el falso 9 fue algo que Pep Guardiola hizo con Messi, que sin duda reventó en el año 2009, cuando ganaron los 6 títulos disponibles. A mí algo que me llama harto la atención del viento lunar, ¿Ya? en este caso, hablando del King 2, es que cuando entramos en el tono magnético es el propósito, ¿cierto? Está tan claro el camino y el propósito de lo que van a hacer estos 13 días, que el tono 2 polariza y se va a los extremos. Claro. Para mí eso es lo que es el tono 2. Pasar del 1 al 2 es ya dividirnos y encontrar las polaridades para poder estar en el centro. Claro. Y nosotros tenemos asociado al viento como alguien muy comunicador. Exacto. En cambio, en el tono 2, en el tono lunar, es el desafío de comunicar. Exactamente. Y algo que siempre fue muy observado en Lionel Messi. Siempre lo consideran una persona más bien callada, más bien tímida,
donde inclusive salió videos donde Pelé y mismo Maradona decían que le faltaba liderazgo, ¿no? Claro. Es siempre el viento en el tono 2, tal vez el viento que más tiene dificultad para hablar. Y si bien en su carrera eso lo mostró, me parece que en el tiempo, ¿cierto? Todos nos dimos cuenta de que Messi comunicó de otra forma nomás. Con su juego. Con su juego, ¿cierto? Con el liderazgo de estar siempre presente, que es algo súper difícil en un deportista, ¿cierto? O sea, Claro. Messi yo creo que se perdió muy pocos partidos. Sí, poquísimo. Poquísimo. Y Por eso, lesión, quizá. claro, o sea, y se mantuvo mucho tiempo, se mantiene todavía vigente, pero ya jugó 5 mundiales. Claro. Eh, y tiene esa capacidad, yo creo, de comunicar el jugador que es solamente por su presencia. Y algo que es muy desafiante tal vez para el viento, que tal vez necesita comunicar, en el caso de él, eh, tal vez por sus rasgos de personalidad, por ser más chiquitito, cosas así, se le fue más difícil poder hablar dentro de la cancha, pero en el tiempo eso se mostró al final en Sí. cómo se mueve, ¿no? Cómo juega. Y mira, y haciendo como una segunda derivada de lo que estáis diciendo, yo creo que también la polarización tiene que ver con esa capacidad o esa dificultad, por así decirlo, de adaptarse a otros jugadores. Messi Mm, no puede jugar lo que hablábamos con Zlatan, claro. no puede jugar con cierto tipo de jugadores porque no es que lo opaquen, sino que limitan sus habilidades. Mm, Y yo creo que en el tema del liderazgo, cuando estaba en la primera etapa de la selección, cuando estaba lleno de estrellas la selección y todos pensaban que iban a ser campeones del mundo en esa época por el nivel y la magnitud del peso mm, individual de cada uno de los jugadores, jugaba en contra de Messi porque no podía liderar, porque es lo que le pasaba al Real Madrid ¿cómo se llama? Con los Galácticos. Tenía mm. que tener a un entrenador que supiera manejar muchas estrellas y los egos y era Mucho difícil. ego. Mm, Yo creo que en ese equipo de Argentina había mucho ego, había mucho buen exitoso, mm, muchos jugadores exitosos que en el fondo no permitía que explotara el equipo. mm, Y que cuando ya llega Scaloni en la última etapa, o sea, en esta etapa que estamos viviendo, eh, hace un equipo joven, claro. ¿cachai? Y ese equipo joven que vieron a Messi jugar copas mundiales como ídolo, ahora lo tenían jugando como ellos, entonces eso le da un plus, pero además posiciona a Messi en el lugar que le corresponde. Yo Mm, me acuerdo haber visto varios partidos de Argentina en los otros mundiales, pero este mundial nunca vi un Messi tanto con la pelota. mm, Sentía que antes lo marcaba mucho y era mucho como para, ya, ocupemos a Messi como para que la gente lo marque y liberamos a los otros jugadores. Pero nadie nunca pensó que él necesitaba espacio para jugar. mm, Y creo que los compañeros de este mundial, donde había una mixta de jóvenes con experimentados, lo llevó a perder el primer partido con un equipo como Arabia Saudita mm. y a ganarle en penales a Francia después de un partidazo. Yo creo que fue la mejor final que he visto en mi vida, ¿cachai? Que Claro. fue en un mago rítmico, en un día mago rítmico, que el guía, o sea, el mago es guía De ¿cómo se llama? Lionel. De Lionel. Entonces, Mm, y lo que comentábamos antes del podcast es como que yo el tercer gol de Argentina, el gol de Messi, yo sentí que se fue como un gol de la Argentina en general, como que el público metió soplando la pelota al arco mm, y Messi con todos los televidentes del mundo queriendo que se metiera esa pelota al arco para que ganaran, ¿cachai? Fue como, y eso yo creo que es el poder del mago, el tratar de hacer este ícono viento mm, atemporal, porque las cosas como son. Si Messi no hubiese ganado la Copa del Mundo, no estaríamos hablando del mejor de los tiempos, porque, mm. porque siempre le pesaría eso. Claro. Y de alguna otra manera, la sincronía o ¿cómo se llama? La cuarta dimensión necesita para que el mundo tener un ídolo nuevo. Un ídolo que no sea carretero, que no sea drogadicto, que no sea mujeriego, que no malgaste su plata. Un ídolo de verdad. Y yo creo que Messi eso es lo que va a hacer. Claro. Por ejemplo, días después murió Pelé. Mm, Y Pelé tenía el tema de que era mujeriego, tenía el tema que estaba metido con la FIFA muy ahí, que siempre le fueron como criticando independiente de todo lo que él tenía, ¿cachai? Entonces como que el mundo necesita un sacerdote nuevo, ¿cachai? Partiendo que el sacerdote era Maradona era Maradona, y y con él su historial. dejó mucho más posicionado, ¿cierto?
el rol de ser un referente, de ser una persona, ¿cierto?, que influencia mucho, sobre todo en los niños, Exacto. ¿no? Un grande, ¿cierto? Un personaje que absolutamente es Encarna el arquetipo. el arquetipo del viento, ¿cierto? Su velocidad, tiene una técnica muy, muy, muy única y como digo, un extraordinario atleta por sostener ese nivel por tanto tiempo, que es lo más Es lo más impresionante. impresionante Bueno, de él. la vida sana, el no desenfocarse. El dragón, estar ahí Claro, siempre estar nutriendo. nutriendo, ¿cierto? Como su propósito. Mira, acá tengo diferentes sincronías, Ujú. ¿ya? Uno es su mejor amigo, es como se llama, es Suárez, ¿Ya? que es mono resonante, 1511, que no está dentro de su oráculo, Ujú. pero que sí representa al juego con el cual el viento evoluciona. Si tú sumáis el 11 más el 2 son 13, que es el caminante del cielo. O Claro. sea, ahí también encontré una sincronía que tiene que ver con eso. Después, por ejemplo, el debut en el Barcelona, no en el primer equipo, porque antes hablábamos del primer equipo, Ujú. fue un 16 de octubre del 2004, que fue Dragón Eléctrico. Mira. ¿Ya? También tengo ese. Y el debut en Argentina fue un enlazador 9 en la Ujú. onda encantada del espejo. Mm. Eh, y bueno, y el Clone of Sea es 152 humano solar. También Mira, tiene el humano ahí tiene al humano también. también como incrustado. Y el Kun Agüero, que es como se llama, serpiente resonante, tiene algo con los resonantes también ahí, Messi, están en la misma armónica. En el concepto de armónica que quería profundizar en eso. Yo siempre me he dado cuenta que cuando tú conoces a alguien que está en tu misma armónica, son muy buenos amigos. Como que las cromáticas y la armónica, que son como los que están más cercanos, Mm. como que se llevan súper bien, ¿cachai? Y tanto Pep Guardiola, que es un serpiente espectral, como el Kun Agüero, son los dos serpientes, están los dos en la misma armónica. Y no sé, pues a mí Pep Guardiola me encanta como entrenador, Mm. ¿cachai? Pero sí tengo un dato que dijo sobre Messi que yo creo que es fundamental. Le preguntaban en la entrevista si es que quién consideraba que era mejor. Si era Haaland, que es como el goleador que está ahora en el Manchester City, que mete muchos goles y todo el tema, Ujú. o Messi. Entonces él decía, es que la diferencia que existe entre uno y otro es que Haaland necesita el equipo para meter goles. O sea, hay que hacerle llegar la pelota a Haaland para que meta gol. Mientras que Messi hacía los goles por sí solo, así que para él no había comparación. Y después le preguntaban sobre qué él opinaba sobre que Messi caminara en los partidos. Mm. Entonces él decía que, claro, que uno cree que él está caminando, pero en verdad él está observando. Él lo que hace es el cambio de tiempo, que también tiene que ver un poco con el viento, ¿cachai? Como que el viento tú no lo podías atrapar, pero siempre está. A veces está calmo, a veces tormenta. Pero Mm. él tiene estos espacios en donde camina, que por un lado le sirve para recuperar energía, para tener esa explosión que también tiene por la tormenta que lo impulsa, Mm. pero también para poder saber cómo se está organizando la defensa y por dónde están los puntos débiles. Entonces él decía que le impresionaba eso de Messi, que Mm. uno pensaba que estaba descansando y retomando energía, pero no, él estaba observando por dónde va a pasar el viento. Como el viento, ¿no? Como Que el a viento. veces se sopla más fuerte, a veces se calma y cuando tiene que soplar, viene el viento Viene el y viento se y eso. manifiesta. Bueno, eso es lo que tenemos entonces sobre Lionel Messi. No sé si te queda algo a ti por decir. ¿Estamos listos con Lionel? Estamos Bueno, listos. campeones del mundo, felicitaciones a todos los hermanos argentinos por este título. Siento que más que un título es, aunque no creo en el merecimiento, se merecía Messi lograr cerrar su carrera o partir una nueva época en su carrera con todos los títulos habido y por haber. Creo que no tiene el de la Copa Libertadores. Ah, mira. Creo, Es que no jugó casi no, acá, po, en pero Sudamérica. ya lo estaban... El Newell's todavía lo quieren, todavía sueñan con tenerlo tal vez de Claro, vuelta creo que yo algún creo que día. se va a ir a Arabia Saudita, un país rico a hacer plata y después va a volver y ahí va a ganar esa Copa Libertadores que le falta. Mira, a mí escuchando comentarios de cómo Argentina salió la Copa del Mundo, me escuché un comentarista uruguayo ¿Ya? que al final decía, si a ti te gusta el fútbol, no puedes no estar contento con esta final o Claro. con este partido de fútbol, independiente si eres argentino, si eres mismo francés, cuando ves
la calidad de partido que vimos para esa final, o sea, es un premio para futboleros en general. Exactamente. No, yo, como te digo, la final esa fue cuática. O sea, Sí. fue súper... Tuvo de todo. Tuvo de todo, sí. Tuvo también a Mbappé metiendo 3 goles, ¿cachai? No, sí fue una final bien ganada, ¿cachai? Aprendieron de las pérdidas con Chile, eso puedo decir. Sí, había que decirlo. Había que decirlo. Cariño a los hermanos argentinos. Y a todos los amigos argentinos que nos ven. Bien merecidos campeones del mundo. Bueno, sigamos con el siguiente. El Sigamos. siguiente artista planetario que yo creo que es imposible no nombrarlo es el Kin 11, José Argüelles Balún Botán, el descubridor de la ley del tiempo y que nos tiene hablando hoy día esto. Creo que hablar de todas las sincronías de José Argüelles es un montón, terminaríamos mañana. Entonces, yo creo que rebuscámonos un poco a ver las sincronías más obvias y las más como sobresalientes, porque probablemente en algún otro podcast voy a hacer un podcast exclusivamente sobre José Argüelles. Por favor. Pero es importante decirlo para que la gente tampoco crea que nos quedamos cortos, sino que vamos a ver como en general lo que es José Argüelles. Sí. Entonces, José Argüelles, como decíamos, es un mono espectral azul, Kin 11, que se codifica como vigesimal como 1111. El piso 11 de la onda encantada del dragón. Tiene como Cicrono el mono magnético, que es 11-1, así que hay muchos unos dando vueltas en la vida de este artista planetario. Fallece o trasciende en una luna espectral, en un Kin 89 de la Orden Encantada de la Tormenta, y la suma del 89 más 11 da 100, que es Sol Solar de la Onda Encantada del Humano, que en el fondo Sol Solar reúne, yo creo que el Sol duplicado, la intensidad y la intensidad, porque el Sol es el sello cero, ¿cachai? Entonces, en que la suma de Sol es como que él dejó la luz y el camino de retorno a la fuente para que nosotros como crononautas podamos descubrir y sacarle varias capas a lo que es José Argüelles. Así que, para mostrar el camino y, exactamente. y el poder del humano, que es la onda encantada. Se dice que cuando tú tienes una fecha de nacimiento y una fecha de trascendencia, la suma de esos dos generan como el resumen de tu historia o por el paso en la Tierra. Ese es como lo que se dice. Tu entrada y tu salida. Claro, el alfa y el omega, y que te hacen como que tu historia se resume en el kin que da la suma de esos dos. Y Sol Solar habla de la onda encantada del humano, un ser humano libre que se liberó de todas sus posesiones, que pulsó información, que dejó camino para iluminar. O sea, está muy completo y este es un ejemplo claro. Y bueno, y el arquetipo galáctico del mono es el ilusionista. El ilusionista. ¿Ya? Así que vamos con... Hablemos del Kin 11. Hablemos del Kin 11. El Kin 11 básicamente es disolver con el fin de jugar, liberando la ilusión. Divulgando la ilusión. Divulgando la ilusión. Sí. Hay algunos que dicen liberar la ilusión. Por la traducción. Por la traducción, sí, ¿cierto? Sí. Pero divulgando la ilusión, sello el proceso de la magia con el tono espectral de la liberación y soy guiado por el poder de la magia. Que el mismo poder duplicado, igual que la misma fórmula que la de Jimmy Page. Que claro, el tono magnético y el tono espectral son guiados por el mismo kin de destino, ¿cierto? En este caso, mono guiado por el mono. Y dentro del oráculo, el destino es el mono espectral, ¿cierto? Sí. Guiado por la estrella espectral, perdón, análogo, apoyado o el análogo como la estrella espectral, guiado por el mono espectral, como lo acabamos de decir, como antípoda tiene el dragón espectral, y como oculto el perro eléctrico. El perro eléctrico, exactamente. Balún Botán. Balún Botán. A ver, ¿qué podemos decir de Balún Botán? Un millón de cosas, como lo decía al principio. Pero bueno, el arquitecto galáctico. Yo creo que la vida de Balún Botán pasa por diferentes etapas y que lo van encaminando al camino de encarnarse o de emanar de la fuente de Pakal Botán como conocimiento para poder transmitir un error en el tiempo. En el fondo está basado en lo que es la ley del tiempo y las frecuencias natural 1320 y artificial 1260. Que también tengo en el curso que dijimos al principio, también hablo un poco sobre eso. Pero
él durante su historia tiene muchas sincronías. Por ejemplo, nace con un gemelo. Y el gemelo, eso se decía que Quetzalcóatl, que era el último profeta de los mayas, también había nacido como gemelo. Nació en una calle que es Tula, que es Tolán, que es de donde vienen. A los 14 años, que es el mago, o sea, el año 14, tiene en la cima de Teotihuacán, tiene la primera visión sobre el tema. Y después estudia arte, que es su análogo. Historia del arte. Historia del arte. Y él tiene un doctorado en historia del arte y estudia a los mayas, a los egipcios. Estudia, la verdad, a todo y termina en los mayas. Viaja a México, a cómo se llama, y tiene estas revelaciones en donde él se va como dando cuenta de que algo tiene que descubrir. Y hasta que en el año 69, creo que es, en el año 69 conoce a Tony Cherer. Claro. Que Tony Cherer se habla como que es el investigador. Que estaba, investigador y que estaba antes de él, ¿cachai? Que es una persona que viene de la línea Dakota, que tocaba la flauta, lo mete mucho en el tema de la flauta. Un viento magnético, King 222, que también es importante el 222 por un tema de la comunicación, que primero le habla sobre el tema de los mayas y que los Lakota en el fondo también vienen de ese linaje. Y después en una segunda oportunidad, cuando se reúnen de nuevo en el año 72, ya Tony Cherer viene encargado por María Sabina, que es como esta curandera chamana mexicana súper conocida, y le pasa la herramienta del Solkin y le dice, oye, la María Sabina me dijo que tenía que pasarte esto a ti para que lo decodificaras. O sea, ya es algo que viene de un linaje mucho más antiguo, que en el fondo tiene relación con la profecía. En el fondo es eso, ¿cachai? Es como la profecía se va dando forma. La profecía, recordemos la profecía de toda la cultura mesoamericana, Claro. ¿no? Siempre había vestigios de que algo iba a acontecer. Son dos profecías en general. Por un lado está la profecía de los 9 cielos y los 3 infiernos, que es la profecía que le revela Tony Cherer, que termina el 16 de agosto del 87, con la convergencia armónica. Pero también está la profecía de Pakal Botán, que es la profecía del nuevo tiempo, de la nueva dispensación del tiempo. Aquí, bueno, podemos hablar un poco de los conflictos que hubo con la comunidad maya sobre la cuenta del tiempo, aclarar que esto es una nueva dispensación del tiempo. Claro. El trabajo de Balún Botán fue sincronizar todo lo que es la cultura maya, o sea, el sincronario maya, el módulo armónico y otras herramientas como el I Ching, como el tarot, como varias herramientas, las runas de Futhark, etc., en un sistema que llamó sincronario de 13 lunas de 28 días, que es un calendario de 13 lunas de 28 días que apareció por varias de las culturas, si no todas las culturas del mundo, y la sincronizó al calendario gregoriano. Ahí está la dispensación del nuevo tiempo, porque en el fondo no hay otra herramienta que permita descubrir el tiempo como cuarta dimensión, sino es a través de una sincronización. Y una vez que hace esa sincronización, que hay varias historias, que dicen que lo hizo con el tema de John Lennon, también con el suyo, cuando descubrió que el suyo era 11, y a través de varias sincronías, generó esta nueva dispensación del tiempo y una fórmula para poder calcular los kines, que está resumida en lo que es la brújula galáctica y el encantamiento del sueño, en donde tiene el apoyo de Loidín Argüelles como señora que es Kin 22, los dos suman 33. Y se dice que desde los mexicas, no de los mayas, se dice que el kin de Quetzalcóatl era kin 33. Y después, claro, se dice, nosotros en la ley del tiempo decimos que es el 53. Claro. Porque es el caminante galáctico. Caminante magnético. Sol galáctico. No, caminante magnético. Es el 53. Pero en los mexicas, ellos creían que era caminante resonante. Yeah. Entonces, como que toda esta numerología, en el fondo, lo que hace, lo dice José Argüelles en una de las meditaciones, en la misma meditación 6, lo leí hoy día en la mañana cuando la estaba repasando, salía que en el fondo para él el Solkin fue un problema matemático. Y el ilusionista, ¿cómo se llama? Por esencia, es el matemático. Entonces él tenía un problema matemático y ahí tenemos una conexión con el guía, pero el que haya estudiado
arte, ¿cómo se llama? Lo apoya con el tema de esto. Él desarrolla un problema matemático y la matemática lo va nutriendo de certezas, porque la gracia que tiene la matemática es la certeza. Y por otra parte, empieza a armar y a reconocer cómo estos sellos en el fondo se traducen en arquetipos, en formas de conocimiento. Y hay unas sincronías con Carl Jung, ¿cachai? Que escribe su libro Sincronicidad en el año 52, que es el mismo año que destapan la tumba de Pakal Botán, el mismo año en que se descubre el tema del ADN. Entonces, como que estas certezas que da la matemática lo llevan a él a un viaje espiritual interno que termina desvelando una cantidad de información que es brutal. O sea, el encantamiento del sueño, el sincronario 13 el telectón, una nueva ley. Las 20 tablas, la ley del tiempo, la revelación del 777, las crónicas de la historia cósmica, que son 7 volúmenes, más alguna que se me olvide por ahí sin duda, pero en el fondo dispensa una cantidad de herramientas para que nosotros como cronautas podamos entender la vasta magnitud de lo que significa la ley del tiempo y el tiempo de la cuarta dimensión, y que en el fondo para nosotros es liberarnos de la memoria. O sea, liberarnos a recuperar la memoria. Exacto. Que es el antípoda. El antípoda y su propósito de Onda Encantada. Y su propósito de Onda Encantada. Sí. Develar esa... hay algo súper interesante ahí que tiene que ver con lo que dice su Kin 11, ¿cierto? Es disolver con el fin de jugar. Es que implementó todo este sistema con el encantamiento del sueño para que jugáramos, ¿cierto? Para que pudiésemos con una herramienta de fácil acceso aprender a entender los códigos de la sincronicidad. Claro. Eso es una herramienta que, de cierta forma, el disolver con el fin de jugar, ¿qué es lo que estamos disolviendo? Claro. Algo que cuesta mucho indagar cuando uno se revisa sus sistemas de creencia, y que es una frecuencia. Exacto. La frecuencia 1260. O sea, la frecuencia de un tiempo que aprendemos desde muy chiquitito, ¿cierto? A medir el tiempo de la forma del calendario gregoriano, que estamos actualmente ya en la versión 441. Claro, es el 441, exactamente. Que es una matriz bien interesante, un número muy importante dentro para el sincronotrón, dentro de la ley del tiempo, y que es también el 21 en el número que le sigue al 13 en la secuencia de Fibonacci. Es la matemática del espiral, ¿cierto? Porque hay que entender que el tiempo 1320, el tiempo natural, mide los ciclos del crecimiento en espiral, ya que básicamente toda la vida crece en esa trayectoria. Los anillos de los árboles, la forma de crecer de los árboles, las flores, el movimiento de la Tierra, de los planetas. No es que estemos girando en círculo en un sol estático, ¿no? Exacto. Sino que todo es dinámico, todo está siempre en movimiento, y es súper importante para entender la ley del tiempo, es saber en la trayectoria, en una frecuencia. Y por eso es que queremos honrar también a este mono espectral, porque fue quien nos presentó una nueva frecuencia. Y de una manera didáctica. Volviendo a lo que decía al principio de tu argumento, es que quería que jugáramos. En la época en donde partió el encantamiento del sueño, los juegos de rol eran súper famosos. Claro. Entonces trató de... Pensemos en este personaje que es un artista. ¿Te fijáis? Es un mono, le gusta jugar. Entonces encontró una fórmula para poder de una manera didáctica enseñar un tema que es muy complejo, porque en el fondo, cuando uno entra a la ley del tiempo, uno cree que es fácil, pero en la medida que uno va adentrándose, te das cuenta que tiene muchas aristas. Y esas aristas complejizan, te confunden. Entonces tú tienes que tener mapas. Aquí, por ejemplo, atrás tuyo no se ve, pero tengo todos los mapas de la ley del tiempo y es una pared completa, ¿te fijáis? De diferentes códigos. Y también para reforzar un poco lo que dijiste, el tono espectral es el tono de la liberación. Claro. Es el tono de liberarnos del falso tiempo. Disolver y liberar. Disolver y liberar. Y la también, ilusión. La ilusión. Y también divulgando la ilusión. Y divulgar es el divulgador del sincronario 13 Luna. Dio la vuelta al mundo
se juntó con Nelson Mandela, se juntó con Sai Baba, o sea, hizo una vuelta completa, dio seminario, fue a hablar a la ONU, se juntó con Bill Gates, con empresarios mexicanos. ¿Cómo se llama en Rusia? Altai. No me Allá acuerdo. en Siberia también hay un... Mira, acá yo tengo que se juntó con Nelson Mandela, Gorbachev, Sai Baba, en los centros budistas en el Tíbet, con Bill Mira. Clinton, la ONU y en México en 80 días. Hizo una vuelta de 80 días de como difusión. Fue hasta el Vaticano a Claro. entregar el programa de cambio de calendario. Después hizo giras por Estados Unidos. Hizo en 7 años, hizo los 7 años de la profecía, que fueron desde el 93 hasta el 2000, Ujú. en donde desarrolló el 777, los 260 postulados de la mecánica del tiempo, el telectonón, el encantamiento del sueño, y después hizo 7, ¿cómo se llama? Crónicas de la historia cósmica, 1 por año, con Stephanie South. Y la cantidad de informaciones es brutal. No, ¿cachai? es brutal. De Y- hecho, toda una vida No, para... yo creo que 2 personas en toda una vida no logran hacer lo que él hizo. Y eso, bueno, no lo hemos mencionado, pero sí, hablando con Rodrigo Urrea, Ujú. que es como el maestro espiritual de la ley del tiempo de nosotros, saludo a Rodrigo, él nos decía que José Argüelles tenía el don de la clariaudiencia. Entonces, es una explicación. ¿Cómo logra un personaje que parte tarde en esto? Porque no es que haya partido como Messi a los 5 años jugando a la pelota, Claro. sino que él partió tarde después de una historial de alcohol, con separaciones, muerte de hijo, ¿cachai? A transformarse en un mensajero del nuevo tiempo. Entonces, ahí está en el tema de la clariaudiencia, que en el fondo no es algo inventado, es algo que a él le fue comunicado, Sí. y él cuando toma el nombre de Balún Botán, del fondo, él se considera una emanación de Pakal Botán. Incluso hay una entrevista que está dando en YouTube, que se le hicieron, que yo encuentro que es muy buena. Le voy a dejarla en el link abajo porque es muy buena. Él dice que él sintió el scent, como el olor de Balún Botán. Que Balún Botán era un lugar, ¿cachai? Entonces él dice como que él se sintió como un olor. Mm. Y ahí él dijo, yo soy Balún Botán, soy una emanación de Pakal Botán, tengo un mensaje. Y ya venía dedicado hace tiempo, pero dedicado ya al 200%, por así decirlo, en lo que es la difusión del sincronario 13 Luna y todo el movimiento de los códigos. El olfato es todo un tema. Como sentido, antiguamente la ley de la atracción principalmente era a través del olfato. Del olfato. Sí, por ejemplo, las ceremonias para atraer la lluvia era para atraer el petricor, me parece, que es Ya. este olor de la humedad para atraer esa realidad y para atraer la lluvia. Era mentalizar para ir hacia el futuro y crear la realidad. No sé si entendí, pero explicando como tú hacer sentir como que estáis oliendo Para atraer que pase eso. a través del olor. Claro, perfecto. ahí te Por eso entendí. me hace mucho sentido que haya olido, ¿cierto? El olor del tema. Sí. ¿No? Y bueno, mira, sincronías tengo un montón, pero quiero hablar más del personaje, ¿te fijáis? Ujú. Porque en el fondo, por ejemplo, en el oculto, el mono espectral tiene al perro eléctrico, Ujú. que es el servicio del amor, ¿cachai? Y cuando yo escucho a las personas que conocieron Del arte. Bueno, Y del arte. y del arte. Claro, porque está en la onda encantada de la estrella. Mm. Al servicio del amor, en eso estaba pensando. Entonces, él en el fondo, las personas que yo escuchaba hablar de Balún Botán, principalmente a la Stephanie South, él decía que el amor incondicional de haber dejado toda esta información a todos. Mm. Porque cualquier persona podría haber dicho, mira, tengo esta información y pienso capitalista. No, lo voy a capitalizar de esta manera. No, creó una fundación. ¿Te fijas? Y la fundación tiene donaciones, tiene ciertos textos para mantenerse, pero no es con el fin de ganar. Él en algún minuto de su, no me acuerdo cuándo, pero en algún minuto de su vida ya deja el dinero de lado. Porque él con la Stephanie, no, con Bolonik, con Loidín Argüelles, deciden que si quieren experimentar el tiempo de la cuarta dimensión del orden sincrótico, tienen que salirse del dinero. Del ¿cachai? dinero. Y para eso es como caer en el amor incondicional de las otras personas. O sea, tú teniendo un mensaje, pero las otras personas también creyendo en el mensaje y sabiendo que es algo desinteresado y sabiendo también además que es algo muy complejo y que
y que no todo el mundo lo cree porque están tan como sometidos frente a la frecuencia artificial que ya el que te diga que el tiempo no es lo que tenía en el reloj te rompe tu estructura. Claro. ¿Cachai? Y eso yo creo que tiene que ver mucho con su poder, de cómo él se fue moviendo en su vida a través del poder oculto, que es el amor. El amor. ¿Te fijáis? Y que ya apoyado por el arte, que era su expertise, y cómo se llama, y desafiado por el inicio de algo grande, porque en algún momento dicen que José Argüelles va a ser considerado como el próximo Pitágoras en el tiempo. Uh-huh. Que es como que, claro, Pitágoras cambió la forma de ver la matemática y la geometría. Pero a futuro, probablemente no nosotros, probablemente en 100 años más, cuando revisen los trabajos de José Argüelles, va a decir, este tipo cambió la forma de que veamos al tiempo. El tiempo. Y va a reformar toda la ciencia. Nosotros tenemos la gracia o la oportunidad de darnos cuenta ahora y luchamos contra un montón de como estructuras que no tenemos tanto la fuerza para romperla. Es más, este podcast viene a cumplir en su esencia parte de eso, como entregar más información de calidad al auditor para que pueda de alguna manera despertar la ilusión y continuar el trabajo de José Argüelles, porque nosotros seguimos esa línea, la línea de la fuente de José Argüelles, e intentamos no salirnos de eso, porque en el fondo respetamos de dónde viene la información para poder entregarla y comunicarla de la manera más clara posible. Y ahí, escuchando también lo que hemos aprendido acá de Rodri, quien fue un aprendiz directo de él, cabe destacar que el máximo experimento 1320 lo hizo acá en Chile, claro, con el Seminario de Magos de la Tierra. Claro, en el 99. En el 99, que fue, por lo que hemos escuchado, ¿cierto?, de los Magos de la Tierra, lo que él siempre quiso hacer. Claro. Llevarlo a la práctica, llevarlo a no solamente a la teorización de este juego y del encantamiento del sueño, sino de aplicarlo. Exacto. Y es súper interesante conocer a personas que estuvieron en ese seminario, que estuvieron por 49 días, 144 personas alcanzaron a estar justo en ese seminario. 28 meditaciones. 28 meditaciones, de las cuales están en internet. Nosotros estamos actualmente haciendo la cronomancia, basándonos y estudiando la sexta meditación de esas 28, y que engloban también todo su legado. O sea, todo lo que hasta el fue minuto. Años, hasta el minuto, sí, claro, hasta el año 99, sí, porque claro, después nos hemos dado cuenta que le quedaba mucho todavía Queda toda una vida por explicar. Todavía, sí, y ahí hasta como hasta la matriz del 13 o del Telectonón, pero después se fue en el 21 y Sincronatrón, sí, Historia Cósmica y bueno. Y lo otro que quería decir es que tiene la onda encantada del dragón. O sea, tienen la onda encantada de ir a la memoria o al origen o a iniciar algo. Y algo que yo le he escuchado al Rodri que es bien interesante es que al final todas las profecías se basan en que nosotros estuvimos conectados, nos desconectamos y nos tenemos que reconectar. Claro. Y creo que la gran misión de Balún Botán es llevarnos al origen. A lo que más me resuena a mí es que... A recuperar la memoria. A recuperar la memoria. Y es entender que estamos estudiando un tiempo siriano, ¿no? Que estudiamos bajo los códigos precisamente de Sirio, ¿no? Y de la frecuencia de Sirio. Y que algo, yo creo, tenemos en origen con esa estrella y con los patrones matemáticos que emanan tal vez de esa estrella. El más claro es que Sirio A da la vuelta a Sirio B en 52 años, que es lo que se demora en sincronizarse el Solkin en 18.980 días, que son 52 años, claro, y que esta información fue hecha fue liberada en el año 52. En el año 52. Y 52 es 13 por 4, 4 siendo la armónica como el ciclo más pequeño dentro del Solkin y 13 siendo como la onda encantada, que es la unidad fractal de medida básica de la ley del tiempo. Entonces, es lo que tú decías, que en el fondo estamos recuperando una información que es, como dice Rodri, dice, es tan antigua que parece del futuro. Es tan antigua que parece del futuro. Entonces, es tan antigua que en el fondo es como, ¿cómo vamos a decir información de Sirio si con suerte llegamos a la luna? Exacto. No, si ya nosotros venimos de más allá, ¿cachai? Y estamos recuperando esa memoria. Y sin duda, claro,
en la onda encantada del dragón, si resumimos como los tres que hemos visto, que en el fondo es Jimmy Page, que es como la memoria, la música, ¿cachai? Es como el poder de la música como gatillante de cierta información que como que destapa lo que tenemos interior. La guitarra eléctrica hizo eso con el rock, por eso el rock fue tan conocido. Después, tener un líder, no sé si espiritual, pero un referente. Un referente, un ídolo. Un ídolo sano, ¿cachai? Que trabajó desde chico, que tuvo obstáculos y que hoy día es el mejor jugador del mundo. Y ahora, ¿cómo se llama? José Argüelles, que es como el avatar del ilusionista, ¿cachai? El avatar reencarnado, que en el fondo todo eso nos está diciendo que vayamos a recuperar la memoria. La cultura galáctica. La cultura galáctica, ¿cachai? Nuestro origen galáctico. Exactamente. Y que bueno, y que el siguiente que tenemos también tiene mucho de eso. Entonces, es importante, sin desmerecer, obviamente, todo el tiempo que requeriría José Argüelles para que hablemos de él a grandes rasgos. Como decía antes, probablemente haga un programa exclusivo sobre José Argüelles. Siento que la vida del mensajero tiene muchos eventos sincrónicos. Y lo que nosotros estamos viendo es solo una pincelada para que la gente pueda entender cómo funciona este tema del oráculo. Por ejemplo, no sé, el descubrimiento de la ley del tiempo. Tengo que es Dragón 4, dragón autoexistente, de la onda encantada del espejo. Y el dragón es el antípoda. Claro. ¿Te fijas? Entonces, lo desafía. ¿Descubriste la ley del tiempo? Es como cuando te dicen, tenéis que pagar la cuenta. Tuviste este descubrimiento, pero ahora te toca pagar la cuenta y ahí la pagó con creces, ¿cachai? Claro. Después tengo, por ejemplo, el tema de la revelación del telectonón con Tulal la Lejana, que le pasan el texto en un 1543, que es noche, que es parte de su misma armónica. Y después él tiene la revelación en un 1544, que también es parte de su armónica, que es como semilla magnética. Y que bueno, la semilla magnética es el 1544 y el 144 es 12 por 2 y tiene un lenguaje matemático. Un lenguaje matemático único. y 144, los 144.000 elegidos, que está en el Corán, está en ¿cómo se llama? En la Biblia, claro. En otros textos, son números que están. Pero bueno, José Argüelles, no creo que haya mucho más que decir para poder continuar. Y los invitamos también a que los auditores, si es que tienen alguna sincronía así clara, que vaya con el oráculo del destino. Bueno, ahí déjenla y nosotros lo vemos y lo revisamos para que esta cuestión no sea una cuestión de nosotros dos nomás. Y aparte hay tanta información ya en YouTube que el que quiera investigar por su propia cuenta, hay tanto mira, me falta una. A ver. La primera que tenía anotada que no leí, que es que nace en la luna resonante en DALI 15, justo en la mitad de los 365 días. ¿Cachai? O sea, hay que hacer la distinción de que el sincronario de 13 lunas parte, claro, ¿cierto? Un 26 de julio y son 13 lunas o meses de 28 días que terminan el 24 de julio. Exacto. Dejando ese último día que hace el 365 como el 25 de julio. Exacto. O sea, su fecha de nacimiento es justo en la mitad. En la mitad. Del sincronario de 13 lunas. La mitad del sincronario está en la noche de entre el Cilio 14 y el Dali 15. De la luna resonante. De la luna resonante, que es la 7. O sea, claro. Justo en la mitad de la luna 7. El 7 es la mitad del 13. Exactamente. Entonces, nace justo ahí. Que eso también es algo súper sincrónico, porque en el fondo, y le da la característica, el sincronario de 13 lunas, una de las características que entrega es el Chron of Psi, el Psi-crono, y que es monomagnético. Entonces, también le entrega esa cualidad, ¿cachai? Que es como de quinta dimensión, podríamos decir. Pero bueno, no es así, pero como de quinta dimensión. En el fondo, van como reforzando la veracidad de la información. Porque ese yo creo que es como la barrera más grande. La gente cuando yo comentaba el tema y me pongo a sacar kine, a mí una vez una amiga cercana me dijo, pero esto que tú estás diciendo ya suena, ella era semilla. Dice, yo sí soy como semilla, pero en el fondo tú veis los semillas en mí. Claro, obvio. Pero también tenéis de otros, ¿cachai? Pero eso es lo que más se te nota y yo lo veo claramente. Entonces en el fondo tú estás como forzándome. Claro, predispuesto. Porque, y después, claro, ahí está la discusión de que yo tengo en mi kine guerrero cósmico, pero en el maya de la cuenta larga soy dragón espectral. ¿Cuál es el verdadero? Bueno, la respuesta que se lo pregunté a Rodri. Y Rodri me dijo, lo que pasa es que tú eres un kin, tienes una firma galáctica, pero tú eres el Sol King completo.
Exacto. ¿Cachai? Entonces, hay una sola parte que está marcada, pero en el fondo tienes dragón, tienes viento, tienes noche, no más que el arquetipo que está marcado por Tukin, el que tú tienes que desarrollar para encontrar el equilibrio. Y los arquetipos nos ayudan a acceder. Claro. Es una puerta. No, a veces se usa para todo lo contrario, ¿no? Sino Claro. como para clasificar mis relaciones personales. Sí, no, pero Yo creo que bueno. cualquier arquetipo, ya sea el eneagrama, el zodiacal, en este caso los sellos solares, son puertas para entrar a la psiquis de otra persona y Claro. poder acceder, poder establecer un vínculo. Siempre hay que verlo, sea cual sea, enlazador de mundo, Géminis o el 4 en el eneagrama, la idea no es usarlo con un fin de separación, sino Claro. lograr la unificación. El Rodrigo siempre decía, el encantamiento del sueño es un constructo psicomítico. 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 Que va a la psiquis mediante ¿cómo se llama? Mediante la mitología, ¿cachai? Como el tema este de los arquetipos y todo el tema. Pero bueno, cerremos entonces, José Argüelles, y vamos al último de este podcast que aparece en el Kin 12. 12. Humano cristal amarillo, Osho. Este como maestro espiritual que nació un 11 de diciembre de 1931, como decíamos, humano cristal amarillo, trasciende en un dragón entonado, ¿ya? Que es de la onda encantada de la Tierra, en un 1561, y que la suma de los dos da caminante autoexistente, de la onda encantada del perro, caminante 4, 1573. Vamos entonces con... y tiene como arquetipo galáctico el sabio. El sabio. Y yo creo que tiene mucho. O sea, puede que la historia de él no sea no le guste a muchas personas, pero el mensaje ahí está. Su legado de sabiduría va a perdurar. Sin duda. Osho Bueno, es un referente. ahí tengo una sincronía con eso que acabas de decir. Pero bueno, veamos el Kin 12. Veamos el Kin 12. ¿Qué nos dice el Kin 12? Yo me dedico con el fin de influenciar, universalizando la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad con el tono cristal de la cooperación y yo soy guiado por el poder del florecimiento. Exactamente. Y dentro del oráculo del humano cristal tenemos como análogo la mano cristal de la onda encantada del guerrero. Como guía, dijimos, tenemos el guiado por la semilla cristal, ¿cierto? Guiado por el poder del florecimiento, que es de la onda encantada del caminante. Semilla cristal, sí. No, de la Tierra, ¿no? Tipo de la Tierra, ¿no? De la Tierra. No, del caminante. Del caminante, sí. sí. Tienes razón. Como antípoda tiene el viento cristal. Sí. Y como oculto la luna lunar. Exactamente. Así que... Y como Cicrono, la Tierra lunar. La Tierra lunar. La Tierra de la onda encantada del guerrero. Mira, claro. O sea, tiene la onda encantada del guerrero ahí, la inteligencia dentro de su oráculo. Así es. Bueno, ya. Osho. Bueno, mira, la verdad, de información de Osho hay bastante. Creo que es uno de los autores que más libros tiene. ¿Ya? También, mira, a mí hay un tema con el tema de los maestros espirituales, porque hay maestros espirituales y maestros espirituales. Y Osho tiene una historia en donde nace en una población muy, muy, muy pobre. Está hasta los 5 o 6 años viviendo con la abuela, y la abuela lo enseña como este tema de la retórica. En donde él siempre anda preguntando y por la búsqueda de la verdad. No le iba muy bien en el colegio porque siempre andaba peleándose con los profesores, pero terminó sacando filosofía y un magíster en filosofía y fue profesor de filosofía bastante años en la India. Pero siempre se destacó por ser un preguntón. Siempre un controversial. Un controversial, ¿no? Claro. Y también estaba muy marcado por tener una crítica frente a lo que son las religiones, los políticos y particularmente con Gandhi, como que se agarra con Gandhi de una y va en contra de él. Pero ¿cómo se llama? Defensor del capitalismo, el comunismo y el socialismo para él eran cosas malas, siendo que él creía que en la medida que el ser humano fuera libre, por el tema de la libertad del ser humano, iba a estar mucho mejor. Y en su vida, ese tema capitalista yo creo que se le refleja mucho. Es una persona que murió
no sé con cuántos Rolex, sé que tenía 93 Rolls Royce. Sé que Mira. tenía 93 Rolls Royce y que los seguidores querían llegar a 365 para que tuviera uno para cada día del año. ¿Cachai? El Rolls Royce es el auto más caro de todos. ¿Cachai? Entonces, eso encuentro como que ensucia un poco el tema, porque en el fondo la historia de Osho, en la India se da mucho el tema de los gurús. Mm. Entonces, mucha gente va a buscar respuestas personales o respuestas a cambio de donaciones. O sea, el tema es el intercambio con donaciones, algo que es súper como común en la India. Pero en la medida que él empieza a hacer esto, y como está respaldando mucho al capitalismo, principalmente atacando la figura de Gandhi, llegan muchas mercaderes, personas ricas a su entorno, Mm. y él lo que hace es obviamente pedir grandes donaciones, pero después consigue a su primera alumna, que en el fondo va a ser su primera secretaria, que es hija de un rico, y ella lo libera de la plata. Es como que le dice, ya, yo me encargo de ti, económicamente hablando. Y parten formando, compran el primer ashram, ¿cachai? Y ahí parte todo el tema de la historia de Osho Sus comunidades, como líder. líder de comunidad. Incluso él tenía ¿cómo se llama? Una vestimenta para estar dentro en donde todos tenían que tener un mala con su foto, ¿cachai? Que le decía que no era para idolatrarse, sino que para que recordaran de qué él le estaba enseñando. Tenía o sea, charlas diarias, tareas diarias, y al principio una búsqueda muy controversial, ¿cachai? En el fondo él lo que siempre lo dijo, él lo que estaba tratando de hacer es sanar a las personas. Y él fue reconocido por el gurú del sexo porque él creía que había una liberación a través del sexo. Después fue criticado porque adentro del ashram hacían como terapia de golpe y se pegaban y se sacaban la cresta. Y eso también, hubo un tipo que salió con un brazo quebrado y que se fue a la noticia. Pero siempre súper como controversial sus formas, ¿cachai? Pero yo creo que en el Sí. fondo, y eso hace un poco a lo análogo a la mano cristal, al realizar, cooperar con los demás, pero con el fin de la sanación. ¿Cachai? Claro. Yo creo que Osho siempre estuvo como teniendo claro que él lo que estaba buscando es despertar conciencia, que tiene mucho que ver con la semilla cristal, Ujú. pero también con la sanación. ¿Cachai? Con el hecho de poder entregar un sistema o una información o comunicar algo que en el fondo vaya hacia la sanación de las personas. Y el hecho de que tenga toda esta dedicación por encaminar o influenciar en el resto de las personas, a mí me llama mucho la atención que haya utilizado su análogo, la mano, Claro, escribir muchos libros claro. con mucha teoría, o sea, del guerrero ahí, mucha lógica, y traspasar em, la sabiduría oriental o hinduista hacia el Occidente. occidente. Para mí es como el gran ícono del hinduismo hacia la vida material, Claro. que ahí es donde choca, ¿no? Para mí el oriente es más enfocado en lo En lo espiritual espiritual. y el occidente es más enfocado en lo material. Por eso tal vez tiene esta imagen, ¿no? De una persona tal vez muy materialista, ahí buscando dentro de su historia, encontré la opinión que tenía Krishnamurti de Osho. Y no tenía una muy buena opinión sobre él porque lo conoció en un tiempo, por lo menos esa entrevista, donde él ya estaba muy realizado en cuanto a su trabajo como líder espiritual. Ya tenía comunidades, no sé si ya se había ido a Estados Unidos, pero ya tenía sus seguidores. Y él decía que ya había podido controlar su mente, su cuerpo, sus deseos, sus miedos, todo lo interno, y decía que estaba absolutamente realizado. Entonces iba donde Krishnamurti como para contarle esto y decir qué más hay, ¿no? Porque sentía que ya había logrado mucho. Y Krishnamurti, digamos que se fijó en todos estos aspectos más carnales, más materiales, pero le dijo, ¿cuál es tu conexión con el todo? Mm. O sea, ¿vas a tomar un pedazo o ¿cómo se llama esto? Un poco de océano y querer dominar el océano, o querer eh, agarrar algo de aire y creer que dominas el aire? O sea, no todo es lo físico.
¿no? Claro. Todo lo corporal. Eh, Seguramente tuvo mucho conflicto en la India por eso mismo, porque tal vez tuvo una fijación por la vida material que tal vez hizo ser parte de su camino, porque yo me imagino que es en Occidente donde tal vez tuvo su mayor legado. O sea, más que, yo creo que, no sé si el mayor legado, pero sí donde tuvo la mayor luz en cuanto a la palestra. Sus libros estarán Claro. más leídos en Occidente Sí, que en yo creo Oriente, que pero sí, no sin como en la duda. India. Yo creo que ahí donde su mensaje floreció. Claro. ¿Cachai? Y que claro, y él, hay que ser realista, él vivía en India cuando era chico, en una comunidad pobre. En Mm, India la línea de la pobreza está muy por debajo, mm, ¿cachai? Y son países generalmente más socialistas, comunistas, ¿cachai? mm, Como lo es la mayoría en Oriente. mm. Y él ve pobreza, pero va a Occidente y ve riqueza y dice que estos son tontos y los otros son acá, entonces la vida de esta, y ve que le regalan cosas y que le gustan, entonces también tenía que decir una imagen, no sé, quizás para el occidental, verlo llegar en un Rolls Royce con Rolex y joyas de oro le da más valor Mm. que haciendo lo mismo en la India. En la India eso no le importa, No le ¿cachai? importa, claro. Entonces, ahí yo creo que hay como una dualidad y que eso se ve muy bien representado en este documental de Netflix que hizo en Wild Wild Country, en donde él Claro. pone un ashram en Estados Unidos y termina siendo encarcelado, termina con un problema de intoxicación. O sea, hay que ver Problemas problemas legales. legales y al Sí. final termina diciendo que fue como envenenado por Estados Unidos y que lo llevó a morir a los 58 años, que fue una corta edad para alguien que se supone que llevaba una vida Sospechosa muerte, dicen. sospechosa Sí. muerte, aunque después los doctores le dicen que fue la diabetes, pero Mm, bueno, eso son cosas que suceden, ¿te fijáis? mm, Eh, pero en general, y lo que quería decir, que algo que decía, que la cantidad de libros que escribió, lo divertido de Osho es que él escribió súper pocos libros. Todos los libros que tiene son en base a sus charlas. Son en mm, general resúmenes de charlas. no, Entonces, y ahí el poder de la comunicación, el viento, mm, en donde comunica algo que en el fondo él estudiaba las escrituras antiguas, ¿cachai? Y después daba su versión sobre el tema. mm, Pero las daba de una forma en donde tiraba la broma, en donde, ¿cómo se llama? En donde trataba de ser bien como agresivo con los demás, ¿cachai? Para que a la gente le quedara. Pero que después otras personas llegaban y lo escribían y claro, su misma editorial armaba los libros, ¿cachai? Pero es mm, increíble eso de que sea uno de los autores que tiene más libros, mm. pero no todos fueron escritos, sino que fueron charlas, ¿cachai? Charlas. Que eso es algo raro, ¿cachai? No Claro. sucede mucho. Y habla un poco también sobre la sabiduría, Mm, sobre cómo se llama, sobre cómo universalizar la sabiduría, claro. ¿cachai? Y la sabiduría no está en el libro que, por ejemplo, no sé, pues yo escribí un libro una vez. Mm, Y claro, un tercero puede leer el libro y puede decir, oye, el Roberto, sabe mucho del tema. Pero no saben que yo para poder armar ese libro tuve que buscar 1000 referencias y tuve que hacer resúmenes de resúmenes para poder armar un sistema claro. y basarme en otras cosas, que es distinto a pararme enfrente del público y comentar sabiduría. Mm, ¿Cachai? Que también tiene que ver con eso. mm, ¿Cachai? Entonces, de repente, la sabiduría no está en el libro, está en la experiencia. Y yo creo que eso en Osho es innegable. ¿Te mm. fijas? O sea, como sabio, yo creo que muchas personas tienen conceptos de la espiritualidad que vienen Gracias. desde Osho. O sea, él Sí. despertó mucha conciencia. Y como lo decía antes, la semilla. Mm. ¿Cachai? La semilla cristal. Y como dice Sello, el proceso de la libre voluntad, que es la característica, el Claro. poder que tiene el humano, es que siempre hizo sus comunidades, pero siempre dejando muy libre a la gente. O sea, Exacto. a que al final tomáramos conciencia realmente de lo que estamos decidiendo y poder tomar conciencia de que eso es lo que nos causa los acontecimientos, ¿cierto? O sea, hacernos cargo de lo que realmente estamos eligiendo, empoderarnos de nuestras decisiones para sanar. Creo Para que sanar, sin eso es duda. muy importante. Creo que gran parte del sufrimiento es cuando
no nos escuchamos a nosotros mismos y terminamos escuchando a otros antes que a Antes que nosotros nosotros mismos. mismos. Buscar la aprobación en otro y no en el Y interior. decidir desde ahí. Y yo creo que eso causa mucho sufrimiento. Creo que hay que buscar muy bien en uno qué es lo que realmente quiere Claro. y poder hacerse responsable de eso, hacerse cargo de lo que decidimos. Y también es importante decir que no porque uno es maestro espiritual es perfecto. Yo creo que También. lo mismo como Balún Botán. Mm, Uno no tiene que buscar un ejemplo de perfección porque la perfección no está. mm, Uno es humano y tiene sombras. ¿Cachai? ujú, El humano genera sombra, entonces tiene sombra. Pero lo importante es el mensaje. mm, No hay que matar al mensajero, quédate con el mensaje. El mensajero solo le da su color ujú, al tema. Es cómo te llega. Y en ese sentido, la despertada de conciencia es gigante. Aquí, mira, por ejemplo, tengo algunos datos sincrónicos. ujú. Eh, no importa qué tan elevada sea la conciencia, el ser humano, él es un ser humano y comete errores, como todas las personas. Pero, por ejemplo, él dice que se iluminó el 21 de marzo del 53, que fue un día tierra eléctrica de la onda encantada del águila, o sea, Ujú. visión, tierra eléctrica, su Chrono of Sea es tierra lunar. Ah, Entonces, mira. tiene ahí como que la noósfera le está informando de algo. Él ¿Para dice dónde navegar? para dónde navegar. Em, Después tengo, por ejemplo, fechas. El 16 de septiembre de 1970, que fue Dragón 4, en la onda encantada del espejo, o sea, Dragón Espejo, que también está ahí, inició su primer grupo de discípulos. Ah, mira. ¿Cachai? En un día dragón La forma del del nacimiento. nacimiento en el reflejo. Claro. Discípulos cuando tú vayas a enseñar. ¿Cachai? También tiene ese tema. Mm. Y bueno, el 10 de abril del 81 toma un voto de silencio por 3 años, que es un Tierra 12, la onda encantada del Lazador también con el Chrono of Sea. Y el 13 de junio del 81 compra el terreno en Estados Unidos, en Oregon, que Ah, también mira. es un dragón 11. Ah, mira, dragón También, espectral. también, Mm, también dragón de la onda encantada del mono. mm, Y yo creo que, mira, hay dos sincronías que son como las más grandes que yo encontré. O sea, primero el tema de sanar la mano, mm, comunicar la información, el viento. claro. Pero paralelo está las últimas declaraciones. Últimas declaraciones. Si hay algo de... Cuando se estaba muriendo, esto cuando ya está... Si hay algo de verdad en lo que he dicho, sobrevivirá. Ah, ¿Cachai? mira. Entonces ahí tenemos también un tema de la comunicación, en la verdad, de lo que él ha dicho. Mm, Eh, y lo otro es que él se consideraba un agente catalítico. ¿Ya? Él decía que él era como un sol invitando una flor que se abra. Ah, El mira, el guía, guía, pues, la semilla ¿cachai? La semilla cristal. cristal. O sea, él es como el sol, que ¿cómo se llama? Que ilumina. Y lo otro es que él, generalmente en el budismo, cuando tú adquieres como la religión, ¿cachai? Y en el hinduismo también, tú como que adquieres diferentes nombres. Él tenía Rajneesh, no Ah, sé, claro, otros tenía... nombres. Mm. Pero al final, cuando ya le quedan como 2 años de vida, él pide cambiar todo a Osho, ¿ya? Y Osho, en una de sus traducciones, una es el bendecido, pero la otra es... ay, te lo tengo acá. Es disolviéndose en el océano. Ah, mira. ¿Cachai? Entonces, tomaba algo que tú decías. Y bueno, y la Claro. luna, Es su la luna desafío, lunar, su no, oculto, es perdón. el oculto, El ¿cachai? oculto. Mm. Entonces, lo que tú decías ahí sobre Krishnamurti. con el Mm. Krishnamurti, que en el fondo, ¿qué es lo que tú vas a agarrar? El agua, el océano es lo más grande que nosotros tenemos en la Tierra. Si nosotros vemos como masa, es el agua, ¿cachai? Y en el fondo él se disuelve en el océano. Su conocimiento, él en el fondo lo que está haciendo es abrazar su oculto. Mm. Es decir, ok, toda la información, si hay algo de verdad en lo que digo, va a sobrevivir. Más que claro, o sea, estamos hablando de él. Claro. Comunica, sana, pero también es como un sol que ilumina la flor. ¿Te fijáis? Ilumina. Influencia para despertar, para para despertar florecer. conciencia. Mm. Muchos en Occidente despertamos o conocemos este tipo de gurús gracias a Ocho. Pero de alguna otra manera, todo este materialismo y todos estos problemas que tuvo en Estados Unidos como que lo opacan. Mm. Entonces, y que en el fondo, volviendo al tema general de la onda encantada del dragón, nos recuerda que nosotros somos seres primero espirituales, Mm. en la memoria, Mm. en el retorno al origen, de cómo
este personaje que representa el arquetipo del sabio en su esencia, porque en el fondo es King 12, el primer humano que aparece en la progresión, nos va diciendo de una u otra manera la forma de que nosotros podamos despertar nuestra conciencia tiene como factor la libertad. ¿Cachai? Claro. El cómo nosotros podemos adquirir esa libertad nos va a determinar qué tanto podemos desarrollar nuestro potencial espiritual, porque en el fondo el estar involucrado en un sistema artificial como es la frecuencia 1260, en el fondo nos quita libertad. Y el 1320 te libera a estas cosas. Y cuando yo te digo, cuando veo el oráculo, y lo tengo aquí en la pantalla, y veo el oráculo de Osho en la cooperación, ¿cachai? En el desafío, en la onda, ¿cómo se llama? En el oculto con la luna lunar, que es de la onda encantada de la estrella, la luna lunar. Entonces, wow, este tipo en el fondo quizás estaba como en un disfraz con este tipo con barba larga, con trajes, pero que andaba en Rolls Royce y Rolex, y tenía muchos Rolex, que en el fondo ese es como la máscara para que la gente entendiese que lo que tiene que hacer es disolverse en el océano, en el conocimiento y en la sabiduría. Súper importante eso de Osho, que digamos como deja plasmado el llevar a cabo procesos de diferentes personas. A mí me pasa algo bien curioso con el humano cristal. ¿Ya? Porque no he leído tanto de Osho, pero sí en mi camino personal tuve un terapeuta que me ayudó justo en un momento súper importante de mi vida, sobre todo donde tenía que tomar decisiones importantes. Y resulta ser un humano cristal, así que para mí tuve mi humano cristal dentro de mi camino, sigue siendo un amigo hasta el día de hoy, pero fue una persona que, digamos, me ayudó mucho a eso, a empoderarme de mis decisiones y del camino propio. Claro. Yo creo que lo que decías tú de la libertad, primero es en la mente, creo, después es en el cuerpo. O sea, Claro. puede pasarte lo que ¿cómo se llama este de Sudáfrica? A Mandela, de estar preso, pero tu mente está libre Exacto. Y en verdad no estáis preso. y en verdad no estáis preso. Yo creo que principalmente creo que todo este conocimiento nos ayuda a tener libertad, sobre todo en el plano mental, y para entender realmente lo que está pasando en el presente. Claro. Es súper importante. A veces creo que tenemos tanto ruido, tanta distorsión que nos confunde y no entendemos realmente qué es lo que está surgiendo en el presente. Claro. Por eso creo que la ley del tiempo y el encantamiento del sueño es una súper herramienta para de verdad entender lo que está pasando en el momento, entender las sincronías, por qué ocurren las cosas y eso practicarlo, que es lo más importante. Sí, lo único que yo daría como consejo en el tema de la navegación y la cronomancia en general con la ley del tiempo y la herramienta de la ley del tiempo es que es súper, súper, súper difícil encontrar una sincronía en el momento presente. O sea, que obviamente el objetivo, ¿cachai? Es tratar, a mí me ha pasado, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, me puse detrás de un taxi y el taxi tenía un sticker pegado con el 156. Mira. Wow, y yo sé que el 156 es mi kin, ¿cachai? Wow, saqué una foto, la mandé al grupo y todo el tema. Pero no me pasa, ¿cachai? Soy consciente en ese minuto de una sincronía clara. Pero generalmente las sincronías empiezan a tomar sentido 2 o 3 días después. Entonces, por eso es bueno llevar una agenda con lo que te va pasando. Porque tú cuando ya tu mente como que logra hacer yo le digo, el saltar la barrera de la casualidad y ya confirmarlo a través de una sincronía, es cuando tú vas vacilando como el momento presente. Y momento presente, bueno, también por la frase que dije al principio, digo que va a ser como mi mantra, como bendecido momento presente quienes planetarios, porque hoy día es momento presente para nosotros, pero para el que lo está viendo también es un momento presente. Claro. Y tratamos de no decir en qué fecha estamos ni cuál es el quinto hoy día, por lo mismo, para que sea un podcast atemporal. Pero en general sí. Yo creo que en la vida tú vas pasando por mucha enseñanza. Hay millones de humanos cristales, de monos espectrales, de dragones, de los que vimos, dragones magnéticos y vientos lunares.
en el fondo son 260 kines y hay 7 millones de personas, 7 billones de personas, dividamos esos dos números y vamos a ver al tiro cuántos kines más o menos hay en promedio. ¿Te fijáis? Son muchos, muchos. Y en la vida de uno están todos. El tema es que no saben los kines de todos, ¿te fijáis? Entonces, eso también es una práctica, el poder ir como reconociendo a los kines que están en tu entorno. Claro. ¿Te parece si para cerrar nos pegamos una leída con todos los kines que calculamos para poder llegar a estos 4 finales? Veamos, porque yo creo que hay muchos artistas planetarios que seguramente le van a interesar a los que están escuchando este podcast y que los lleven a estudiar tal vez bajo la mirada de la ley del tiempo. Y el compromiso también de que si es que logramos hacer las 20 ondas encantadas, en la número 21 podemos elegir otros 4. Hay que ir agregando más en la lista, está difícil. Exacto. Pero los voy a leer como hacía la rápida, son 40. A ver. Tengo Amado Nervo, Dragón Magnético. Voy a decir los dragones magnéticos que tengo. Amado Nervo, Sonia Braga, Celine Dion, George J. Mibart, Martín Lutero. Eso tengo como dragón. Mira, Martín Lutero. De vientos lunares tengo a Alicia Keys, que es música con Lionel Messi. Yo tengo a la fecha nacional de Bolivia, también es viento lunar. También es viento lunar. Sí. Después tengo a la semilla autoexistente, Sofía Vergara, Garcilaso de la Vega, Naomi Campbell y Alejandro Sanz. Esos músicos y algunos escritores. Después, Serpiente Entonada, acá tengo varias. Jean-Baptiste Lamarck, María Montessori, que eso también podría ser por el tema del cambio en la educación. Elijah Wood, que es un actor. Carlos Menem, Harry Houdini, Luis Amat Alcott. Después tengo a enlazadores rítmicos, Tim Berners-Lee y Vin Diesel. Eso también es un actor. En manos resonantes tengo Gregory Peck, Robert Redford, Virginia Woolf y Christian Barnard. Algunos no los conozco. Estrella Galáctica, Juan Calvin y David Schwimmer. David Schwimmer, el de Friends. Ah, mira, ya. Estrella Galáctica, que fue conocido por eso. Lunas Solares, tengo a Joseph Priestley y Rocío Dúrcal. Perros Planetarios, Gary Kasparov, que es el ajedrecista. Mono Espectral, tengo a José Argüelles y a la Reina Victoria de Inglaterra. Ah, mira. Humano Cristal, que esto estaría bueno para la otra. Tengo a Jostein Gardner, a Ludwig van Beethoven. Beethoven también era 12. A Osho, a Franklin D. Roosevelt, Glenn Miller y Celia Cruz. Hay hartos humanos cristales en el listado. Y Caminante del Cielo Cósmico tengo a Liza Minnelli y Jason Alexander, que también son actores. Pero, ¿cómo hicimos la lista? Para que la gente sepa dónde sacar todos estos nombres. Bueno, nombre y fecha de nacimiento de famosos. Y meterle a la brújula galáctica, no la manual, sino que la brújula del celular. Y sacar kines y kines. Sacamos fueron 980 kines para llegar a todos los que tenemos programados, 4 por cada una de las ondas encantadas. Así que eso, Seba, un agrado tenerte por acá. Nos vemos en la onda encantada del mago, con 4 artistas nuevos, con un poco más de experiencia en la grabación. Y agradecerle a toda la gente que vio este capítulo. Este es, ¿cómo se llama? Es un experimento que estamos haciendo para ver si podemos explicar de una manera más didáctica y novedosa la ley del tiempo mediante las tecnologías que están hoy día disponibles principalmente a través de las plataformas de streaming y ¿cómo se llama? Y el internet en general. Así que muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo. Y saludos ahí a todos los kines planetarios. A todos los kines planetarios que nos están viendo. Y bueno, y recordar que hay un curso que va a estar en el mismo canal de YouTube que este canal, que si tienen alguna pregunta, alguna acotación, pueden dejarla en los comentarios. Y nosotros vamos a estar atentos porque la verdad esto nos tiene súper emocionados y estamos súper contentos con todo esto. Así que eso, In La Ketch, hasta una próxima conexión. Chao, chao.